Bienvenidos a esta segunda presentación del componente hidrológico dentro del Diplomado en Gestión de Cuencas Hidrográficas. Nos concentraremos en el tema del punto de climatología. El alcance corresponde de esta presentación está orientado a los consejeros de cuenca del río Pamplonita en el departamento norte de Santander en Colombia dentro del marco del proyecto Ordenando Nuestra Cuenca 2013. Los objetivos fundamentales son estos tres puntos que se plantean aquí. El número 1 fue discutido en la presentación anterior en cuanto a la comprensión de los componentes básicos de la hidrología superficial, orientado a la evaluación de la oferta hídrica. En esta segunda presentación vamos a enfocarnos en la comprensión de algunas variables meteorológicas como la temperatura y la precipitación y la comprensión de algunos índices básicos en la evaluación del recurso hídrico. Comencemos pues por hablar de las variables climatológicas. Las variables climatológicas son muchas y depende del tipo de estudio que uno esté realizando, se enfoca más en una o en otra. Para los recursos hídricos, las variables fundamentales son temperatura, precipitación, humedad y brillo solar, son las que más se registran en Latinoamérica y en Colombia. Estas variables climatológicas son medidas en estaciones climatológicas. La mayoría de ellas en Colombia están manejadas y son responsabilidad del IDEAM. Sin embargo, existen algunas otras empresas públicas y privadas que manejan sus propias estaciones climatológicas y esa información está disponible también en algunos casos. La primera variable meteorológica por su importancia es la precipitación en cuanto a constituye el ingreso de agua al sistema, a la cuenca que estamos analizando. El aparato de medición de la lluvia se denomina un pluviómetro. Ahora bien, el nombre correcto de precipitación se refiere a cualquier forma de agua que baja de la atmósfera hacia la superficie terrestre, hacia la cuenca. Por eso se cae, precipita. Podría ser en forma sólida como granizo, en forma líquida como la lluvia o en forma cristalina como la nieve. En nuestras cuencas, pues típicamente es más importante la entrada de agua en forma líquida. Por eso a veces se usa indiferentemente la palabra precipitación y lluvia. Sin embargo, en algunas otras cuencas el granizo o la nieve podrían ser importantes. En nuestra cuenca también es importante una lluvia que se llama lluvia horizontal, la cual es humedad capturada por la vegetación o la superficie debido a las bajas temperaturas. Fundamentalmente este fenómeno se da en las zonas de páramo y zonas de recarga muy importantes en nuestra cuenca. Bien, el pluviómetro lo que trata es de medir el volumen de agua o la cantidad de agua que cae como lluvia, como precipitación. Esta imagen de la izquierda es la más sencilla, forma más sencilla, un aparato sencillo de medición donde se necesita el lector, la persona que vaya y tome las lecturas con alguna frecuencia. Podría ser cada hora, cada día, cada semana, cada mes, etc. Ahora existen aparatos más sofisticados como los que se muestran aquí a la derecha, en donde la información queda registrada en esquemas digitales o que permiten una facilidad en el almacenamiento y transmisión de los datos. Un detalle sobre las unidades de medición. Típicamente el volumen de agua que cae capturado pues corresponde al área en donde está cayendo, podría ser al área de esta recipiente, multiplicado por la profundidad de agua recolectada. Si el área la paso a dividir, me queda el volumen dividido por el área, me da la profundidad de lluvia. Esta profundidad de lluvia es la que típicamente se reporta como precipitación. Se asigna con la letra P y por eso tiene unidades de longitud, por este caso milímetros. Existe también un aparato conocido como el pluviógrafo, en el cual es un poco más sofisticado. La idea fundamental es que existe un tambor con papel en la superficie y a medida que la lluvia va cayendo hay una aguja que se desplaza y va indicando la cantidad de lluvia que va cayendo, de manera tal que el operario no tiene que estar permanentemente tomando lecturas, sino cada cierto tiempo va, recorta el papel, se lo lleva a su oficina y la máquina sigue registrando. Más aún, en algunas aplicaciones, no tanto de recursos hídricos, sino otras aplicaciones ingenieriles, es importante conocer la intensidad de la lluvia, para lo cual es necesario medir
mm, la cantidad de agua que cae, pero en intervalos de tiempo muy cortos, de minutos. Este que se muestra aquí es un andamiaje, un montaje que se conoce como pluviómetro, perdón, de volteo, tipping bucket en inglés. La idea es que el agua, como se muestra aquí en esta figura, el agua cae y llena parte del recipiente. Cuando el peso es suficientemente grande, el agua tiene un pivote, el agua cae al receptor de abajo y comienza a llenarse el otro receptáculo, como se muestra en esta fotografía. Con cada ir y venir de ese balancín, la máquina electrónicamente va registrando pulsos de corriente. El volumen de cada recipiente está calibrado, luego se sabe cuánta lluvia se recogió. Este es un aparato electrónico, repito, que permite conocer datos de lluvia, pero con una frecuencia muy alta, de minutos. Estos son algunos datos típicos de precipitación reportados en estaciones que maneja el IDEAM. Estación Camilo Daza, la Don Juana, ICER Pamplona y en el Parque Nacional del Tamá, donde ustedes pueden ver la variación de cuánta lluvia cae, tanto para cada uno de los meses. Este es el promedio de muchos años. Los meses se ven por su letra inicial en el eje horizontal y pueden apreciar los meses en que más llueve, los meses en que menos llueve y cómo son sus variaciones entre los máximos, los valores medios y los valores mínimos. Una segunda variable en su importancia es la temperatura. Como todos sabemos, la temperatura se mide con el termómetro en escalas típicamente de grados centígrados en Colombia y grados Fahrenheit en Europa o en Norteamérica. Importante no solo aparte del aparato de medición y sus unidades es cómo se mide, dónde se mide y cuándo medir. En cuanto al dónde, la idea es que se necesita registrar la temperatura del aire. Por lo tanto, el termómetro no se deja directamente a los rayos solares. En una convención internacional se ha adoptado porque el termómetro esté ubicado dentro de una caseta de madera pintada de color blanco y con rejillas que permitan su adecuada ventilación, como la que se muestra allí en la figura en el centro. Ahora, en cuanto al cuándo, hay un tema de si uno quisiera conocer la temperatura promedio diaria. Una opción sería tener una persona leyendo cada hora, leer las 24 horas del día y promediar esos datos. El método es bastante dispendioso y costoso, obviamente. En algunos países se han tomado una solución como la que se muestra en la fotografía de abajo a la derecha. Utilizar termómetros de máxima y termómetros de mínima. Como su nombre lo sugiere, cada uno de ellos registra el máximo valor que ocurrió en el día y el mínimo valor, de tal manera que el operario solo tiene que ir una vez al día, tomar la lectura máxima, tomar la lectura mínima y promediarlas. Y en algunos países han adoptado ese como el valor de la temperatura promedio en ese día. Ahora bien, así como en el pluviómetro hablamos del pluviógrafo, también existe el termógrafo, en el cual en una aguja registra sobre un papel que va girando cuál es el valor de la temperatura, de tal manera que el operario solo tiene que ir de cuando en cuando. Hoy en día, como muestro aquí a la derecha, la idea es, existen aparatos de registro de la temperatura de forma digital, que abarata los costos y tiene dos ventajas fundamentales la información almacenada de forma digital. Uno, es muy fácil su almacenamiento. En una memoria USB cabe una gran cantidad de información. Y más importante que eso, igual importante, es la ventaja que esos datos pueden ser transmitidos directamente vía microondas, vía ondas de radio e incluso utilizando las plataformas de señales que se usan en telefonía celular, lo cual es muy conveniente para estudios, por ejemplo, para poder reaccionar rápido ante algunos eventos especiales. En esta imagen se presentan valores de la temperatura nuevamente para 4 estaciones, como por un ejemplo en la cuenca del Pamplonita, y se mira su variación a lo largo de los meses de enero a diciembre. Observen cómo cambian los máximos, los medios y los mínimos para cada uno de los meses. Ahora bien, si recuerdan la presentación anterior, decíamos que una forma de aproximar el caudal o la escorrentía a escala anual es tomando la lluvia y restándole la evapotranspiración ET. Esa evapotranspiración en realidad se manejan dos términos.
la evapotranspiración potencial y la real. La potencial se asigna con las letras ETP y corresponde a la máxima demanda de agua que la atmósfera requiere. Es decir, si hubiera exceso de agua en la superficie, ¿cuánto sería el máximo de agua que se evapora o evapotranspira? Versus la cantidad actual o real, o simplemente ET, que es la cantidad realmente evaporada, porque el suelo no tiene una cantidad infinita de agua. A medida que el suelo se va secando, cada vez es más difícil que el agua se evapore. Dentro de una metodología simplificada que se usa típicamente en nuestros países, los datos de temperatura permiten calcular mediante unas ecuaciones y modelos matemáticos la evapotranspiración potencial, y a su vez con esta se puede calcular la evapotranspiración real ET. Ahora bien, los datos de los que hablé anteriormente, precipitación, temperatura y evapotranspiración, se pueden evaluar en los puntos donde lo estoy midiendo. Sin embargo, se necesita esa información repartida en un área de estudio, en el área de la cuenca. Bien, el proceso matemático para lograr eso se conoce como interpolación, en el cual la interpolación permite generar información espacial distribuida sobre un área a partir de información puntual medida en las estaciones. Existen diferentes modelos matemáticos para hacer esta interpolación. Uno de los más sencillos es el de polígonos de Thyssen. Sin embargo, hoy en día el software existente permite utilizar modelos más complejos, más interesantes, como el del inverso de la distancia, funciones radiales y muy utilizado en variables geográficas, la interpolación de Kriging. Este es un resultado del estudio de la cuenca del río Pamplonita dentro del proyecto Ordenando Nuestra Cuenca, en el cual se muestran la precipitación anual sobre la cuenca. Observen cómo toma valores desde 1000 milímetros hasta más de 2600, o menores, perdón, a 1000 milímetros hasta mayores de 2600 milímetros. Miren los que conocen la cuenca, como la zona de Cúcuta, que es por acá, más o menos esta zona. Es la zona, digamos, más seca, donde menos precipitación cae. Tenemos una zona de mucha humedad al norte, sin embargo, la lluvia que cae aquí está muy cerca de la salida del agua, de la entrega al río Zulia. Luego esta agua tal vez no es muy aprovechable por el resto de usuarios que están aquí en la cuenca. Y hay unas zonas importantes de precipitación, por ejemplo aquí en la zona del Parque El Tama. Este mapa muestra de igual forma la interpolación de temperatura a escala anual, apoyado tanto en las estaciones de registro que se muestran allí en puntos, como en la relación que existe entre la temperatura y la elevación, que claramente se ve ahí. Entre más alto está el punto, más frío es, menor temperatura tiene. Entre más bajo es su cota, su elevación, pues mayor temperatura tiene. El mapa nos muestra zonas de menores a 10 grados centígrados hasta zonas que en promedio al año tienen más de 27, 28 grados centígrados. Este mapa de temperaturas mediante unos modelos matemáticos nos permite calcular cuál es la evapotranspiración potencial anual. Vemos una clara correlación entre temperatura y evapotranspiración anual. Fíjense que los valores nuevamente se dan en milímetros, es decir, cuánta agua se evaporaría de un recipiente en cuestión de la atmósfera. Fíjense que zonas más frías demandan menor cantidad de agua. Ahora bien, estas informaciones de lluvias y temperatura y elevación nos permiten tener un entendimiento sobre el clima de la región y su relación con el recurso hídrico. Ese entendimiento se logra en parte utilizando índices. Estos son algunos de los índices más utilizados, como el índice de aridez, el índice de retención y regulación hídrica, la escorrentía, el rendimiento hídrico, y más. Estos no son los únicos, tal vez son los más usados. Por ejemplo, para el índice de aridez existen múltiples propuestas. Aquí muestro dos de las más usadas en Colombia. La primera, la cito ahí, la fuente es del ENA 2010. ENA significa el Estudio Nacional del Agua, del 2010. Es tal vez el documento más importante sobre recursos hídricos en Colombia. Lo produce el IDEAM. Y en él, el índice de aridez lo calculan como la evapotranspiración potencial menos la evapotranspiración real dividida por la potencial. Manejo una segunda propuesta, que es el índice de aridez según un investigador soviético
de apellido Budico, en el cual él sugiere calcular el índice de aridez como la evapotranspiración potencial dividida por P, la precipitación, la cantidad de lluvia. En últimas, ambos lo que tratan de informarle es cuáles son las zonas más áridas, hay menos disponibilidad de agua como caudal, y las menos áridas. Este es un resultado de una zonificación climática también para la cuenca del Pamplonita. Ven las diferentes regiones y la leyenda ahí informa sobre la clasificación. En especial, esta clasificación obedece a un sistema que se conoce como Caldas-Lang, por dos apellidos de investigadores que propusieron ideas sobre cómo debería clasificarse el tema. Esto ayuda mucho al entender la ecología de los diferentes sistemas, dado que la vegetación y la fauna y la flora responden a una condición climática de una forma determinada. Este es un resultado interesante del mismo estudio sobre el río Pamplonita que mencioné antes. Miremos, en la parte derecha se presenta un mapa de la cuenca del Pamplonita, dividido en 25 subcuencas, numeradas 1 en su desembocadura al sur y 25 arriba en donde nace el Pamplonita. Importante notar aquí esta línea roja, que es la división entre Colombia y Venezuela. Casi un tercio del área de la cuenca del Pamplonita está en territorio venezolano. Más aún, a lo largo de las subcuencas 22, 17, la frontera, sabemos, corresponde al río Táchira, antes de su conexión con el río Zulia. Con el río Pamplonita dentro de mediaciones de la zona urbana, o la zona metropolitana de Cúcuta. La imagen de la izquierda presenta para cada una de las 25 subcuencas su respectivo índice de aridez. Noten que un índice de aridez, en este caso estoy presentando el de Budico, que se evalúa como evapotranspiración potencial sobre lluvia P. Noten que un valor cercano a 1, como el de la subcuenca 10 o las subcuencas 1 y 2, significa que la atmósfera quiere demandar casi la misma cantidad de lluvia que cae. Luego queda muy poca agua para que corra a lo largo de los ríos como escorrentía. Más grave o más fuerte aún el efecto, por ejemplo, con un índice de aridez de 2, como se muestra en estas barras, para las subcuencas 4, 6, 7, fíjense las 6, nuevamente Cúcuta. 2 significa la atmósfera quiere absorber o evapotranspirar el doble de la cantidad de lluvia que cae. En contraste, vemos las barras pequeñas, un índice de aridez pequeño, 0.5, quiere decir la atmósfera solo quiere sustraer la mitad de la cantidad de lluvia que cae. Luego esto nos da una idea sobre la cantidad de caudal que pueden generar las diferentes subcuencas. Estos son los valores ya de caudales o escorrentías obtenidos, como sugerimos, a escala anual de la precipitación menos la evapotranspiración real. Observen cómo hay subcuencas con una alta producción, 4 metros cúbicos por segundo, subcuenca 22 aquí en la zona del Tamá, o 3.4 para la subcuenca 1, llegando en su zona cercano a Puerto Santander. Y subcuencas con valores muy pequeños de caudal que pueden producir, cuenca 9, la subcuenca 12, etc. Ahora, estos valores podrían no ser comparables en la medida que, como se ve en el mapa de la derecha, no todas las subcuencas tienen la misma área. Luego, una de las formas para hacer estos valores comparables y entender mejor el recurso es dividir esta escorrentía por el área de cada una de las cuencas, o de las subcuencas en este caso. Eso nos da el rendimiento hídrico que se muestra en estas barras verdes. Fíjense cómo cambia un poco la distribución ahora. Note que las unidades ahora son litros por segundo por kilómetro cuadrado, es decir, caudal de escorrentía dividido por el área de la subcuenca. Vemos subcuencas que producen mucha agua, la 22, la 23, un gran rendimiento hídrico, pero gran parte de esas subcuencas está en territorio venezolano, corresponde a la zona del Tamá. En siguiente orden aparecen la 1, la 2, la 20, la 1 y la 2, tal vez nuevamente el agua de allí no es muy aprovechable por estar muy cerca a la salida de la cuenca. Pero hay otras subcuencas interesantes como la 15, 17, 18, fíjese la 15, para los que conocen, Quebrada La Honda, o 17, Iscalá, ¿de acuerdo? Con una buena producción por rendimiento hídrico.
El IDEAM divide, esta imagen es tomada del Estudio Nacional del Agua 2010, divide la Colombia en 5 zonas hidrográficas: Amazonas, Caribe, Magdalena, Cauca, Orinoco y Pacífico, como se ve en la figura. Y más aún, esta frase tomada del estudio dice que Colombia es uno de los países con mayor oferta hídrica del mundo. Sin embargo, el documento también advierte, y lo indico en la pregunta aquí abajo, hay que contrastar dónde están ubicadas las ofertas de agua y dónde están ubicados los usuarios que demandan el uso de esa agua. En Colombia no necesariamente la oferta de agua o los sitios de oferta de agua coinciden con los sitios de demanda del recurso hídrico. Este es un resultado similar al que mostré antes para el Pamplonita, pero este es para todo Colombia. Lo produce el IDEAM en su Estudio Nacional del Agua 2010 y usan la ecuación que ellos proponen. Fíjese rápidamente cómo colores azules oscuros indican altos excedentes de agua y colores anaranjados a rojos indican una condición déficit de agua, ¿no? Y podemos rápidamente, usted puede identificar cuáles son las zonas de Colombia con alta producción y con menor producción, o las zonas más áridas y menos áridas. En esta figura es tomada del mismo mapa, lo único que se hace es un acercamiento a la zona de norte de Santander. Note que la división no corresponde a la división política del departamento, es la división de las cuencas, que depende hacia dónde drena el agua. Fíjese la cuenca del Pamplonita, cómo gobiernan los colores naranjas a rojizos, de acuerdo, indicando que no es una cuenca que tenga grandes excedentes de agua para correr por sus ríos y quebradas. En resumen, tengo estos 4 puntos. El primero, mediciones puntuales de variables atmosféricas son los datos de entrada que nos permiten interpolar superficies de esas mismas variables para tanto entender la climatología de la región como suponer o estimar valores del recurso hídrico en cuanto al caudal o escorrentía. 2. Aun cuando hacer salidas y hacer algunas mediciones resulta una información valiosa, realmente para poder entender la climatología de una región se necesitan registros continuos de más de 20 años, típicamente. Es lo recomendable. 3. A partir de la información climatológica, como ya lo decíamos, es posible estimar la escorrentía a escala anual, ese caudal anual. Y finalmente, esa información de caudales y de variables atmosféricas puede interpretarse a través de una serie de índices hidroclimatológicos como el índice de aridez, el rendimiento hídrico, la escorrentía, que nos permiten entender cómo es la dinámica de la oferta hídrica. En la siguiente presentación vamos a tocar fundamentalmente 2 temas adicionales a esta discusión. El primer tema, tal vez algunos ya lo intuyen, dice: si esta información climatológica nos permite evaluar Q a escala anual, ¿qué pasa si yo quiero saber los caudales a una escala menor, por ejemplo a escala mensual o a escala diaria? Ese tema lo discutimos en la siguiente presentación. Y también en la siguiente presentación contrastamos, al menos para la cuenca del Pamplonita, la oferta hídrica con la demanda para tratar de identificar sitios o condiciones críticas. Muchas gracias por su atención.